Hola, mi nombre es Ismael Sierra, soy alumno del primer semestre de la carrera de Psicología a Distancia por la UNAM y puedo decirles que el curso de la Psicología Científica y sus sistemas teóricos y en general la carrera a distancia ha sido una grata experiencia para mí. He concluido que en definitivo la pasión por la psicología y la disciplina son esenciales para poder llevar eficazmente esta carrera de modalidad a distancia. En este video les presentaré brevemente lo que hemos visto en nuestro curso en forma de conclusión acerca de los principales sistemas teóricos que rigen a la psicología moderna, siendo nuestra materia de estudio el estructuralismo, el funcionalismo, la Gestalt, la reflexología rusa y la psicología americana. Primeramente, al inicio del ciclo escolar, analizamos las teorías psicológicas iniciando por la estructuralista, cuyos principales exponentes son Wilhelm Wundt, Edward B. Titchener. Por su parte, la escuela del pensamiento funcionalista fue expuesta por William James, Stanley Hale, James Cattell, entre otros. La teoría de la Gestalt está debidamente representada por Max Weber, Wolfgang Köhler, Kurt Lewin y varios aportadores al sistema. En el curso hemos analizado y diferenciado estos sistemas teóricos y podemos concluir que la corriente estructuralista se caracteriza porque su objeto de estudio es el dividir en elementos la mente para su estudio, es decir, en sensaciones, ideas e imágenes. Por su parte, el funcionalismo estudia la función de la mente humana y la Gestalt se interesa en la integración de la suma de los elementos en un todo, es decir, elementos más funcionalidad. La metodología que emplean para el caso del estructuralismo es la introspección, es decir, el estudio de las experiencias conscientes elementales inmediatas y la relación entre estas bajo condiciones controladas. En el caso del funcionalismo, esta se basa en la investigación en la función de la adaptación del ser humano al medio en que éste se desarrolla, estudia precisamente la adaptación del organismo por medio de las relaciones de funcionalidad. La Gestalt, por su parte, dice que la base de la percepción total de un objeto o un fenómeno se encuentra íntimamente vinculada con la conciencia humana y la forma en que ésta se explica y acomoda a la realidad. Hemos analizado los postulados psicológicos de Sigmund Freud y su obra. Vimos que gracias a las aportaciones de este médico judío, quien se interesó por el estudio del sistema nervioso y creó las bases de la escuela psicoanalítica, sistema teórico cuyos postulados más sobresalientes afirman lo siguiente. Número 1. El impulso básico es sexual y tiene sus bases en la biología del organismo. 2. Hay un conflicto básico entre los instintos de vida y de muerte. 3. Para explicar la actividad inconsciente es necesario un modelo estructural, topográfico, es decir, las estructuras generalmente aceptadas son el ello, el yo y el superyo de Freud. 4. Las relaciones entre el niño y sus padres explican la neurosis. 5. El individuo atraviesa diversas etapas de desarrollo libidinal, que es el oral, anal, fálica, de latencia y genital. 6. El individuo se defiende del daño psicológico mediante el empleo de mecanismos de defensa que controla el yo. Por último, la 7. Los sueños, los lapsus linguae, los chistes y diversos errores tienen un significado simbólico que se relacionan con contenidos sexuales reprimidos. Bien, entonces tenemos que la teoría psicoanalítica es criticada por sus métodos por ser elementalmente introspectiva y se ha tachado de ser inadecuada. A pesar de los diversos puntos señalados en contra de esta teoría, es innegable las grandes contribuciones que la misma ha hecho a la psicología moderna. En el tema de reflexología rusa hablamos acerca del mundo de la subjetividad, por ejemplo, un recuerdo, un pensamiento, un acto de voluntad, etc., existiendo una estrecha correlación entre los fenómenos psíquicos y los procesos materiales del cerebro en que se originan. Podemos mencionar autores destacados de esta corriente de pensamiento como Groth, quien desarrolló la teoría del giro psíquico relacionada con el intercambio entre los movimientos o impresiones del organismo con el medio ambiente. Selpanov, quien fundó el Instituto Psicológico de Moscú y es crítico del reduccionismo fisiológico. Westerberg, quien partió del principio naturalista de la unidad organismo-ambiente. Iván Pavlov, quien seguramente es el más conocido de la reflexología rusa por su estudio relacionado con la instauración y eliminación de los reflejos que denominó condicionales. Snavik comprobó que la estimulación a distancia era efectiva independientemente de la naturaleza del estímulo empleado. Vimos y concluimos que la reflexología rusa está basada en la fisiología, en la teoría evolucionista, el asociacionismo de tendencia materialista y el estudio de los reflejos. Analizamos un ejemplo cotidiano en el cual un niño que ha sido inyectado ya sea por una o varias enfermeras, para el niño esta enfermera es sinónimo de jeringa.
Cuando el niño ve una enfermera, aunque ésta no represente ninguna amenaza ni traiga ningún objeto, el niño se imaginará a la jeringa con simplemente ver a la enfermera. Aparecerá en él una emoción de temor, de miedo y querrá huir. El niño asociará el uniforme y el porte de dicha profesionista con el hecho de que seguramente será inyectado por ella. El último tema a tratar en nuestra materia fue la psicología americana. En el capítulo estudiamos cómo el conductismo tuvo un gran auge en la Unión Americana en épocas de guerras mundiales, pues básicamente no había competencia contra esta nueva corriente de pensamiento. La psicología de esta época estudió al ser humano y al animal en relación a su conducta, primeramente analizando el infrahumano y estudiando el comportamiento de éste, determinando que el psique puede ser estudiado sin necesidad de recurrir a la introspección y poder analizar la conducta mediante estudios científicos debidamente comprobados. Ciertos postulantes de esta corriente han contribuido destacadamente a la psicología, como es el caso de Trondheim, quien comenzó a recopilar observaciones de conductas animales que sugerían la existencia de capacidades psíquicas semejantes a las observadas en nuestra especie. Se centró en el instintivo de un animal, dirigiendo su atención en el estudio experimental de la inteligencia animal. Desarrolló una concepción de la inteligencia animal en términos de aprendizaje, de conexión, estímulo-respuesta. Otro postulante de nombre Watson elaboró investigaciones en ratas, primates y aves. La hipótesis general era que la comprensión y explicación de la mente humana podía beneficiarse mucho de las comparaciones sistemáticas entre las habilidades mentales de las diferentes especies. Desarrolló y estudió la relación entre instinto y aprendizaje. El autor de apellido Tolman sostuvo una visión molar de la conducta, entendiéndola como un acto significativo, referido a una meta, y para explicarla supuso que el organismo creaba estructuras cognitivas para representarse la complejidad del ambiente y podía reorganizarlas. En sus experimentos trabajó con ratas que mostraban que éstas tenían expectativas e hipótesis respecto a las situaciones de aprendizaje, es decir, construían un conocimiento representacional. El autor de apellido Hull es mecanicista, pues considera al organismo en términos de una máquina y elabora un concepto mecánico de los procesos de razonamiento abstracto. La máquina de correlaciones que fabricó para su trabajo sobre test de aptitudes reforzó su idea de que era posible construir mecanismos capaces de reproducir las capacidades humanas más complejas. Por su parte, Skinner es una de las figuras más importantes de la psicología del siglo XX, pues influye en las posiciones conductistas y contribuye en diversos campos de aplicación, principalmente en la educación y la intervención psicológica. Es reconocido por poner en marcha la técnica de laboratorio que llamó jaula de condicionamiento operante, pero que se difundió con el nombre de la caja de Skinner. Para concluir el presente trabajo, puedo afirmar que los sistemas teóricos analizados se complementan entre sí, y aunque los dirigen criterios diferentes, unifican de algún modo a la psicología, pues unos abarcan campos de estudio que otros sistemas teóricos no abordan. Los sistemas teóricos han enfocado sus esfuerzos en diversas áreas, existiendo desde los enfoques que se centran exclusivamente en la conducta observable, que es el caso del conductismo, pasando por los que se ocupan de los procesos internos tales como el pensamiento, el razonamiento y la memoria, que es el caso del cognitivismo, hasta los sistemas psicológicos que focalizan los procesos inconscientes como el psicoanálisis, por poner algunos de los ejemplos. En fin, al hablar de sistemas teóricos es hablar de los compuestos de la Muchas gracias por su atención y su tiempo.